este bombero está apagando el fuego, ¿no? Pero yo lo que veo ahí es que en lugar de echarle agua, le está echando fuego, o sea, está incendiando más. Me imagino. Los vecinos de Casallo, en Ourense, se fueron a dormir anoche con esta imagen, un monte en llamas con un fuego fuera de control. Está con nosotros Javier Martínez porque ahí, como veíamos en las imágenes, arde España, y estos fuegos y estas llamas sin duda se obedecen a muchas cosas, entre ellas. Tranquila, tranquila. Que se vaya a salvar. Muchos van a decir que el clima tiene la culpa, pero será así. Javier, qué gusto saludarte, y más ahora que vamos a hablar también de tu país, de España. Y pues no se frena con los medios tradicionales fácilmente, pero ahí seguís luchando contra ello y haciendo lo más importante, que es proteger, atender a la población civil. Y de ver esto, yo vi ahí gente llorar, familias, también muchos protestando. ¿Qué es esto de Arde España? ¿Por qué escoges el tema? Casi nunca hablas de España. ¿Por qué escoges el tema? Es muy peligroso, es mortal y es muy importante, porque me decías atrás de cámara que no solo para España, sino que para toda nuestra América Latina y todos nuestros países es muy importante tener en cuenta esto. Si supiéramos dónde va el borde, al final, claro, si lo dejas llegar al camino, vale. Javier, te escucho con esta clase magistral que además es no solo muy actual, sino muy importante entender. Bienvenido, gracias y adelante. Bien hallado, Roberto, Shadi y todo el equipo de Detrás de la Razón, y principalmente todos nuestros seguidores que nos dan fuerza para seguir luchando. Lo he querido titular, y eso que no trato de temas nacionales, pero es paradigmático de algo internacional lo que está pasando en España. España arde, o los intereses de la psicopatocracia. ¿Por qué? Primero, explicación de por qué he utilizado este neologismo, esta creación de una nueva palabra, psicopatocracia. De psique, mente, alma, patos, pazos, significa enfermedad, y cracia de krateos, gobierno. Es decir, el gobierno de las mentes o las almas enfermas. España arde, o los intereses de la psicopatocracia. Para este neologismo, repito, significa nombrar al gobierno o gobiernos, tanto central como de comunidades, que son ejercidos este gobierno por psicópata o psicópatas privilegiados, motivados por atiborrarse de privilegios, fundamentalmente dos: dinero y poder, y que se revuelcan como cerdos en el lodo de la corrupción, sin ninguna empatía social y sin remordimientos. De ahí lo de psicópatos, psicópata. La relación entre la biopolítica y la necropolítica se ha ido desarrollando en todo finales del siglo XX, principios del XXI, y como concepto desde Foucault hasta otros tratadistas, pero el concepto de la relación del poder como tal, claramente definido desde el siglo XVIII, es: el poder se define como el que tiene el poder de matar, y quien puede hacerlo tiene el poder. El soberano
soberano, entendido no solo el presidente, el rey o el que ejerce el poder, el soberano, hacía morir o dejaba vivir. De ahí biopolítica y necropolítica. Pero aparte de vivir o morir, también robar. El gobierno, por ejemplo, con los últimos desastres que hubo hace ya unos 10 meses en Valencia y toda la costa de Levante, justo a la contraria de lo que vamos a hablar hoy, está convirtiendo en dominio público, es decir, apropiándose de las parcelas privadas arrasadas por la Dana de Valencia y Levante, y aún no ha indemnizado a los propietarios. Y si no hay justiprecio, como dice la ley desde la Edad Media, ojo, si no hay justiprecio y si no hay pago, no es expropiación, sino incautación o latrocinio. Latro, ladrón, cinio. El dominio público hidráulico se está haciendo con estas parcelas y más de un 6% de estas parcelas de la catástrofe anterior de hace 10 meses de la Dana están en un limbo jurídico porque los propietarios, los pequeños propietarios no pueden hacer uso de ellas, no les han pagado y se ha incautado por parte de los gobiernos nacional, en este caso, de dominio público hidráulico. Pues bien, si en España los montes no se limpian, o al menos como debiera, y dicen las leyes que vamos a ver luego, y si los cauces de los ríos y de los arroyos tampoco, hay un problema, porque los impuestos se pagan para hacer cosas. Pienso ahora en una figura ya fallecida en una muerte, en un accidente mortal en avioneta a principios de la democracia, en el año 80, pensemos que la llamada democracia española es del año 78, había un médico autodidacta en biología ambientalista, Félix Rodríguez de la Fuente, que tenía un programa del año 74 al año 80, El hombre y la tierra, y decía una frase que se me viene al pelo ahora, que los incendios forestales, cuando encima son provocados, son terrorismo contra la naturaleza y van a convertir a nuestro país, lo decía en los años 80, 1980, iban a convertir a España en un desierto. Una pregunta fundamental. Tú has dicho al principio, por la climatología, suponiendo, 3 veces lo digo, que la hipótesis del cambio climático fuera totalmente verdadera, ¿por qué, me pregunto, las instituciones públicas de Occidente, es decir, Estados Unidos, Reino Unido, Unión Europea, y en concreto aquí y ahora la de España, ¿por qué no se ponen en marcha las medidas preventivas necesarias para evitar que estas catástrofes supuestamente naturales se cobren mayores vidas, tanto de naturaleza, animal, plantas y personas? Porque eso significa que si no se limpian y se desbrozan los montes, si no se limpian y se desbrozan los cauces de los ríos, y un sinfín de medidas que vamos a ver que existen las leyes, solo que no se cumplen. Se sabe, pues, si esto es así, suponiendo esa hipótesis del cambio climático como verdadera, lo digo sí condicional, pues si se sabe, pues, y no se hace nada, esas muertes de flora, fauna y animales y humanos, ¿cómo las denominaríamos? Os pregunto. Se me viene a la cabeza también otra persona que conocí, tuve el placer de conocer y de compartir y debatir con ella, tiene ahora 91 años, es la presidenta del Comité de Planificación, presidenta honorífica, claro ya, presidenta del Transnational Institute, que está en Ámsterdam, y fue presidenta honorífica de ATAC Francia y de ATAC España, cuando yo pertenecía a esa asociación. Era una asociación para la tasación de las operaciones financieras especulativas y para las ayudas a la ciudadanía. Se llama ATAC, ATTAC. Pues bien, ya en el año 2012, hay mentes que hilan muy fino, decía: están ensayando con los españoles, la Unión Europea y los poderes de Davos
los españoles son ratas de laboratorio. A ver cuánto castigo toleran sin rebelarse. Lo importante no es el coche oficial de los políticos, sino que el Estado gobierne no para los mercados, sino para la ciudadanía. En un libro que tiene Susan George, que es estadounidense, naturalizada francesa, en 1996, decía en el libro El informe Lugano, ya describía en el año 99 cómo iban a desarrollarse a través del capitalismo financiero del siglo XXI todo lo que nos ha ido pasando una a una. Es decir, hablaba de terrorismo ecológico, hablaba de terrorismo económico, hablaba de terrorismo laboral y hablaba de terrorismo social. Y decía, la democracia está en peligro de muerte, tanto en España como en Occidente. ¿Por qué? Por el ataque de la clase de Davos. Con ese nombre, ¿qué quería decir clase de Davos? Una clase capitalista transnacional totalmente desvinculada del resto de la sociedad y compuesta fundamentalmente por las altas finanzas transnacionales, por las corporaciones transnacionales y por políticos a sueldo nacionales. Empecemos. El año 2022, ya hace 3 años, fue el peor que se recordará en España de incendios forestales, de quema de montes españoles. En el año 2022, por ejemplo, la Sierra de la Culebra en Zamora se arrasó. Hubo un total de 306.555 hectáreas arrasadas por fuego, y gran parte de ese fuego, la mayoría, era provocado. Luego veremos la diferencia entre pirómano, incendiario y psicópata. Según los datos de Copernicus, el programa de observación de la Tierra de la Unión Europea. Repito, año 2022, 306.000 hectáreas. Actualmente ya llevamos, a fecha de hoy, más de 358.000 hectáreas. Es decir, hemos superado en los incendios del año 2022. Y curiosamente, he hecho ver quién gobernaba, porque ha habido otra cifra fatídica en la historia de España de registros, era el año 1994, allí se quemaron 437.000 hectáreas. Pues bien, en el año 94, era del año 82 al año 96, gobernaba el PSOE a través de Felipe González. Y actualmente, desde el año 2018, gobierna en España, en el incendio del 2022 y en el incendio del 2025, el PSOE, ahora con Pedro Sánchez. Con 2 gobiernos PSOE se han incendiado en España, y hay que sumar 437.000 hectáreas por una parte, y por otra parte, las 348.000 hectáreas más otras 306.000. Solo el gobierno, con los gobiernos de Pedro Sánchez, nos estamos acercando a la cifra del 666.000, 664.000 en concreto, que vamos camino del 666, 666.000 hectáreas. ¿Casualidad? Los últimos datos, repito, de Copernicus, Programa de Observación de la Tierra de la Unión Europea, desde que comenzó el año, hemos sufrido 228 incendios. En el año 2022, que parecía que era el año más fatídico, hubo otro anterior, el año 94, como he dicho, ambos con gobiernos del PSOE. Y no quiero hacer política PSOE-PP, repito, la psicopatocracia está en toda la estructura política de Occidente. Con esto lo dejo claro. Por eso nunca me defino en política nacional, porque no me representa ningún político nacional. Son menos de la mitad que hubo los 228 incendios ahora, menos de la mitad de lo que hubo en el 2022. Y a pesar de eso, que en el 2022 hubo 493 fuegos, hemos superado en más de casi ya caminos de 50.000 hectáreas lo arrasado ese año. Si vemos la cifra de espiral, del 5 de agosto para acá, se ha implosionado los incendios provocados de una media que se tenía desde el 15 de agosto del 2006 de 79.000 incendios,
ahora de 79.000 hectáreas, perdón, a 348.000 hectáreas a fecha 18 de agosto. La esperanza de estos gobiernos se confía a la meteorología, es decir, que vengan lluvias, que el descenso de las temperaturas beneficien a los incendios más occidentales, así como a que llueva la Virgen de la Cueva, es decir, se encomiendan a santos y vírgenes, lo que es la responsabilidad de los políticos a nivel estatal, comunidades autónomas y municipal. Solo pienso, en comparación, en la República Popular China, esa autocracia, ese horror para los liberales, libertarianos, neoliberales. En la República Popular China, repito, se ejecuta colgando a políticos corruptos. Aquí, en España, en Occidente, se les aplaude o se les justifica. Porque, repito, hay toda una estructura legal que se tendría que cumplir. Voy a por ella. No encomendarse a la Virgen, ni a los santos, ni a la meteorología, a que llueva, que llueva. La ley de montes en España, ley de montes que es la ley número 43 del 2003 del 21 de noviembre, obliga esa ley a desbrozar es limpiar, al menos una vez al año y antes de los 31 de mayo y a mantener 25 metros libres de vegetación alrededor de cada vivienda o de cada infraestructura en montes. Eso la ley de montes. Un Real Decreto de 1630 del 2011 que habla de erradicar especies invasoras en árboles, en concreto el eucalipto, la acacia o el ailanto, tampoco se cumple. Y por último, en lo urbano, las parcelas urbanas, la Ley de Bases del Régimen Local 7/1985 de 2 de abril dice que los propietarios deben mantener sus solares limpios y vallados. Y si no lo hacen, los ayuntamientos, por eso voy a los 3 niveles, gobierno, comunidad autónoma y ayuntamientos, los ayuntamientos pueden y deben ordenar el desbroce o ejecutarlo subsidiariamente a su costa. Por lo tanto, vamos a meternos en faena. Cuando hablo de la intencionalidad, no lo digo gratuitamente, lo digo con los datos de la policía y de la Guardia Civil. Datos de policía y de Guardia Civil que hablan ya de más de 150 detenidos o investigados que han provocado estos incendios forestales, mientras que nuestro presidente y la oposición cómplice hablan de cambio climático. En España arde hoy lo que ha ardido de estos 358.000 hectáreas, que se dice pronto para un país del tamaño como España, 358.000 hectáreas, lo que ha ardido en España desde lo que va de año 2025 se concentra curiosamente en la zona oeste del país. Parece que el cambio climático solo afecta a la zona oeste, es decir, Galicia, Asturias, Castilla, León, Extremadura y Andalucía. Hay un mapa por ahí. España arde donde hay tierras raras. Esos son los puntos rojos de los incendios. El otro, la mitad de España hacia el este, pareciera que no sufre del cambio climático. Bueno, sí, hace 10 meses sufrió de la Dana, con un comportamiento criminal de las administraciones públicas y con un robo ahora de las tierras de pequeños propietarios. España vive un verano marcado por el fuego. Ya he dicho, más de 220 y tantos incendios forestales han devastado 358.000 hectáreas. Las llamas se concentran en Galicia, Asturias, Castilla, León, Extremadura y Andalucía, arrasando bosques y zonas rurales. Mientras tanto, el este del país permanece sorprendentemente intacto, sin apenas registrar grandes catástrofes. ¿Y qué hay detrás de todo eso? Pues si vemos otro mapa y lo superponemos, es el mapa de los recursos mineros estratégicos del país. Galicia, esos son de los incendios. Hay otro mapa sobre la localización con cuadrados, rectángulos y círculos
en rojo, en verde, en donde se ven, ahí está, curiosamente, la misma franja de lo que está ardiendo desde el mes de julio. Este mapa de recursos mineros, desde antes de la pandemia, sí, he dicho bien pandemia, no se me ha trabado la lengua, existían ya corporaciones transnacionales, voy a decir nombre de algunas simplemente, como Primary Energy Metals Incorporation, es una empresa con sede en Vancouver, cuyo director ejecutivo se llama Patrick Morris, que decía él que a pesar de que la Unión Europea considera que España es el tercer país de Europa después de Finlandia y Francia con mayores recursos minerales y tierras raras, esta transnacional canadiense estadounidense habla Primary Energy Metals que España es la región de Europa más rica en minerales debido a su geología. Ya en 2018 hizo acuerdos con otra transnacional, Exco Mining S.A., para explotar vanadio Odín en España. Esta se crea una serie de estructuras, ahí no voy a decir todas las empresas que hay, solo un ejemplo. 2018 se crea España como objetivo clave de explotación de tierras raras para la Unión Europea, coincidente además en los sitios donde está ardiendo. En 2018 hubo este acuerdo de Primary Energy Metals con Esco Mining. Esco Mining Company Limited es una empresa australiana con sede y minas en Sudán, ¿no?, desde el 2016, y también permisos en Almería, en Granada. Fundamentalmente, de lo que he podido saber, de 2018 a 2021, tenían 2 propiedades de vanadio y otra de cobalto. Esta Exco Mining, no la internacional, sino España. Todo esto va en contra de los intereses de las empresas pequeñas, medianas, incluso grandes, de los sectores primarios, como puede ser agricultura, cooperativas agrícolas, ganaderas, cárnicas y lácteas, queseras, de la pesca, ya luego veremos por qué, pesca y conserveras, y de la industria de los servicios, del turismo, porque claro, cuando se quema monte, ya no hay, aunque me hablen ahora de una minería promovida por la Unión Europea, los intereses de la guerra de la Unión Europea como eco-friendly, hablan de guerras eco, hablan de minería eco, y se queman bosques y coincide, si superponemos un mapa con otro, con los recursos mineros estratégicos Ahí de está, España. mira, ahí está, Javier. Mapa Ahí está. recursos y Repito, desde mapa el incendios. año 2022, en el año 2022 se quemaron 306.000 hectáreas bajo Pedro Sánchez. Ahora en el 2025 se han quemado las 348.000. Solo con el gobierno de Pedro Sánchez se han quemado 664.000 hectáreas. Solo hay que sumar. Y no es una cuestión de políticos. Repito, que para mí todos pertenecen a la psicopatocracia. Desgraciadamente, al menos por eso no hablo de España. Tratar con psicópatas es difícil. Este documento muestra, lo que estáis viendo ahí, la presencia de tierras raras y minerales. ¿Qué son las tierras raras primero? Son los 17 elementos químicos de la tabla periódica cruciales para la alta tecnología, que poseen propiedades electromagnéticas, luminiscentes y electroquímicas. Por ejemplo, siempre es bueno poner ejemplos, un avión F-35 lleva, entre otros, neodimio y praseodimio. En España tenemos yacimientos de neodimio, de cobre, de itrio, de lantano, y esos son tierras raras. Y también el litio, para paneles solares, coches eléctricos, aerogeneradores de turbinas eólicas. El neodimio y el praseodimio son y sirve para los imanes permanentes del control del vuelo, sirve para los láseres de alta tecnología y sistemas de apuntado, estos 17 elementos de tierras raras, sirven para motores de vehículos eléctricos,
sirven para componentes de misiles y de armamento, sirven para submarinos, para aviones de combate, etcétera. Aparte, repito, de la fabricación de móviles, de placas solares, de turbinas eólicas, de baterías y de armamento. Otra vez aparece el Deep State, el Estado profundo, el complejo militar industrial de Occidente. Europa, totalmente dependiente de estas tierras raras y de estos minerales estratégicos de la República Popular China, presiona a España desde años atrás y sobre todo con gobiernos de mayoría social progresista, entre comillas, presiona a España para que se convierta en una cantera alternativa. Cuando hemos hecho la superposición entre ambos mapas, es tan exacta que resulta imposible ignorarla. Es decir, no es teoría de la conspiración, es que hay que estar ciego, sordo, mudo y tonto para no verlo. Sin embargo, los territorios más castigados por el fuego coinciden con los puntos del litio, del tungsteno, del cobalto y de las tierras raras que he dicho algunas. Sin embargo, el gobierno central y la oposición guardan silencio y se limitan a repetir, yendo y volviendo de vacaciones hasta el día 31, el discurso oficial de imprudencias, negligencias, mafias del fuego y la milonga del cambio climático, cuando ya hay más de 150 detenidos y investigados. ¿Por qué el relato gubernamental, gobierno y oposición, evita hablar de los intereses económicos que se esconden tras la catástrofe? Yo pregunto, ¿por qué? Cada hectárea calcinada es un terreno más accesible para la exploración geológica, porque ya está libre de vegetación y sin apenas resistencia vecinal. Primero les condenas a la destrucción de las casas, del ganado, de las tierras y de las vidas, porque hay muertes, siempre hay muerte en la necropolítica. Y luego el fuego abre la puerta a proyectos extractivos. Latinoamérica ha sufrido de una economía y sufre extractivista que no le deja crecer en otro tipo de economía. Que se lo pregunten a los chilenos, que se lo pregunten a los bolivianos y a otros más, por poner ejemplos. El fuego, en definitiva, primero lo destruye y luego abre la puerta a estos proyectos extractivos que antes habrían sido social y políticamente imposibles. Es el negocio de la ceniza. Los incendios no solo destruyen bosques, transforman el relato político y la gestión de los territorios. Tras cada catástrofe, la presión mediática implica, exige eso de hay que recuperar la zona. No, que se recupere con lo que había, que se recupere con plantación, reforestación, no con minería extractivista, aunque la quieran vender como eco-friendly. Porque ahora hay posibilidades de estas concesiones a empresas mineras paralizadas desde el 2018, se inició en el 2018, pero paralizadas con la pandemia en el 2020. No había un bicho que se moviese porque teníamos que estar todos encerrados rezando el rosario mientras nos inoculaban veneno. Que se destruye y mata biosfera. Por eso lo de la biopolítica. Se mata la flora, se mata la fauna y luego soluciones a la conveniencia de sus bolsillos. Porque vemos como la minería de las tierras raras implica, y eso no lo dicen los ecologetas, ni los Greta Boys, ni los Greta Girls, que ni protestan por la guerra, ni protestan por los incendios forestales, ni protestan por nada que tenga que venir de las políticas impuestas de Bruselas vía Washington y Londres, implican la explotación de las tierras raras, contaminación extrema, residuos radiactivos y un coste ecológico devastador, pero callan como bellacos. Y los ecologetas, repito, ecologetas, subvencionados por el gobierno central y los gobiernos autonómicos, callan. La extracción libera uranio, libera torio, elementos que permanecen activos durante miles de años y contaminan los acuíferos, el agua de beber, eso que ya no es un derecho para algunos,
y los suelos de los que comemos. El propio gobierno, autodenominado social y de progreso, conoce estos riesgos. Pueden ser más o menos iletrados, pero teniendo en cuenta que tenemos la mayor número de políticos de la Europa occidental y de consejeros que nutren a estos políticos, no lo desconocen, pero guardan silencio. Mientras Europa les empuja, la Unión Europea les empuja a convertirse en los proveedores continentales. Por eso hablo de la necropolítica. La necropolítica no se para ante danas o catástrofes por lluvia, no se para ante incendios masivos provocados forestales, no se para ante virus de dudosa procedencia. La necropolítica, sus jinetes son los jinetes del apocalipsis necropolítico. ¿Por qué calla otra vez nuestro presidente? Lo tengo que decir así porque es nuestro presidente y nuestra oposición ante tal escandalosa coincidencia. Él sigue de vacaciones, hizo una comparecencia y dijo lo del cambio climático. Sigue en una finca, en un paraíso de dominio público en la isla de Lanzarote. Y eso sí, para su seguridad, cierra la navegación marítima de 66 hectáreas de área de superficie marítima, por motivos de seguridad. No sea que se vaya a acercar un barco de inmigración ilegal o de narcotráfico o de narcolanchas. Eso sí, el resto del territorio nacional sufre de inmigración ilegal y de narcolanchas. Pero las vacaciones presidenciales en una finca de dominio público en la isla de Lanzarote está protegido en 66 hectáreas marítimas. Repito, el presidente y la oposición callando culpan al cambio climático de los incendios, cuando hay 150 detenidos. La pregunta ya no es quién prende fuego a España, quién hace que arda España. La pregunta que hay que hacerse es a quién beneficia que todo el oeste del país, partido por la mitad del país, la zona oeste desde el norte al sur, siga ardiendo. Me voy al derecho penal y a los axiomas del derecho romano, al axioma latino cui bono, a quién beneficia, cui prodest, a quién aprovecha, a quién beneficia, a quién aprovecha. Esta es una frase que decía Séneca en su obra trágica Medea. Decía, cui prodest scelus is fecit. El beneficiario del crimen, los beneficiarios del crimen, son quienes lo han hecho o han mandado a hacer. Quien ha sacado provecho del delito o crimen, ese es el autor. Y vámonos a la Unión Europea. Esos son los minerales estratégicos. La Unión Europea, desde un plan de marzo de este año, porque luego como lo publican y se puede consultar y quien nos dedicamos a hacer seguimiento a la maldad para denunciarla, la Unión Europea ya eligió en marzo 7 proyectos en España para asegurarse de tener materias primas estratégicas en la burbuja ecológica y en la burbuja armamentística. 4 de esos proyectos de la Unión Europea en España se van a dedicar íntegramente a la extracción de litio, de wolframio, de cobre y de níquel. También se han seleccionado proyectos de reciclaje y 2 de procesamiento. La Comisión Europea, en marzo, dio a conocer, está publicado, una selección de 47 proyectos estratégicos para todo el continente, eso sí, proyectos estratégicos para las transnacionales que lo van a explotar, no para los ciudadanos, que lo van a sufrir, para impulsar y asegurar la cadena de suministro en cuanto a materias primas estratégicas, que son estos 7 proyectos en España, 4 destinados íntegramente a la extracción, 1 al reciclado y otros 2 que combinan extracción y procesamiento. Se trata de proyectos que permiten extraer sostenible y ecológicamente, porque el objetivo lo ponen hasta para las balas en Ucrania, sostenible y ecológico, la bala y la minería extractiva. Permiten extraer, procesar o reciclar cobre, wolframio, litio, cobalto, níquel y metales del grupo del platino. Estos se localizan en Galicia,
en Castilla y León, Castilla-La Mancha, parte de Castilla-La Mancha, Extremadura y parte de Andalucía. Los 47 proyectos tendrán acceso a una inversión total de más de 22.500 millones de euros y contarán con un apoyo coordinado, como no, de la Comisión Europea, von der Leyen, de los Estados miembros y sus presidentes y de instituciones financieras como el Banco Europeo de Inversiones, el Banco Central Europeo. Vamos, que el negocio va a dar para muchos bolsillos. También, según indica la Comisión Europea, se beneficiarán para la tramitación de los permisos porque se va a agilizar los permisos simplificando las solicitudes. De acuerdo a una ley de la Unión Europea, que es de la Agenda Objetivo 2030, la ley se llama con las siglas CRMA, Critical Raw Materials Act. Curiosamente, las leyes son redactadas en inglés, aunque no haya ningún país de la Unión Europea cuya lengua oficial sea el inglés, pero eso sí beneficia a la anglosfera, donde está realmente el poder. El proceso de concesión de permisos no ha de superar los 27 meses para los proyectos extractivos y de 15 meses para los otros proyectos. ¿Por qué estos procesos más cortos de las concesiones, que ya no son de 5 y 10 años? Para dar mayor rotación, para que muerdan más tiburones transnacionales de la riqueza nacional. Extractivismo de tierras raras ecoló a la Unión Europea. Además de contribuir al suministro seguro de materias primas, cumplen con los requisitos, por supuesto, lo dicen ellos, ambientales, sociales, de gobernanza, además de ser técnicamente viables. Que la guerra en Ucrania es ecológica y sostenible, ya lo hemos tratado muchas veces, con ironía, evidentemente. Es una guerra eco-friendly. Las bombas que se tiran y matan en Ucrania son bombas ecológicas. Los productos que van a salir del suelo, tanto cerealístico como de la pesca, como de los productos que salgan de Ucrania, van a ir con la patente de no contaminantes. Eco-friendly y chachi-piruli. Eco y chachi-piruli. Palasaca de politicastros. Europa depende actualmente de terceros países, ese es el problema. Como depende de China y depende de Rusia, hay que explotar lo que hay, sea como sea, en países como Finlandia, como Rumanía, como Portugal, como España, como Francia, Estonia, Chequia, Grecia, Suecia, Italia, Francia, Bélgica. Claro, España es, según la empresa que he dicho antes, esta empresa que está en Vancouver, esta empresa Primary Energy Metals Incorporation, España es la región europea con más rica en minerales debido a la propia geografía. Y cuando me hablan de que es un desastre por la climatología, yo veo a fecha 20 de agosto, a fecha 20, que agentes de la Policía Nacional, de los cuales obtengo los datos, y de la Guardia Civil, han detenido en las últimas horas a un número de personas, ya son 30, eran a fecha 20, 37 arrestados, más otros 20, es decir, estamos hablando de 150 personas o bien arrestados o bien en proceso de investigación. Por lo tanto, el cambio climático tiene nombres y apellidos. Curiosamente, quiero hacer una diferenciación de categorías que se hablan por parte de periodistas y que confunden a la opinión pública. Son tres cosas diferentes: pirómano, incendiario y psicópata narcisista. ¿Por qué hago estas tres categorías? Un pirómano viene del griego, siempre me gusta la etimología para que nos quede clarito en la cocorota. Pirómano, piros, fuego, de piros, y manos o manea o manés, locura o furia. Según el Manual de Diagnóstico y Estadística de los Trastornos Mentales, el llamado DSM, versión quinta
que es la que utilizan los psiquiatras, un pirómano es un trastorno del control de los impulsos relacionado con la provocar incendios o verse atraído por el fuego. Por lo tanto, no hay conocimiento ni voluntad, es dejarse arrastrar por los impulsos. Pero aquí no hay que confundirlo con incendiario. Incendiario es aquella persona que intencionadamente es consciente y voluntariamente, por lo tanto hay conducta penalmente llamada de dolo, dolosa, y quien lo deja hacer culpable o culposa, que deciden provocar incendios con premeditación, con ánimo de lucro o simplemente por hacer daño. Y el psicópata narcisista, y ya manejo dos categorías, la psicopatía y la sociopatía. He estado leyendo para este programa este libro, Criminalmente, si lo podéis enfocar, psicopatía narcisista, psicópatas versus criminalmente. Una obra en la cual se ve cómo separa criminalmente, mentes criminales, y habla de las categorías, y habla de la categoría de depredador social, incluso en las instituciones más representativas como es la política. El psicópata narcisista combina los rasgos de psicopatía y de trastorno narcisista de la personalidad. El trastorno narcisista se centra en que le gusta lo grandioso, el deseo constante de admiración. Tenemos muchos políticos nacionales e internacionales que les gusta la pompa, lo grande, y que les estén dorando la píldora. Ese es trastorno narcisista. Cuando se junta con la psicopatía, que implica mayor grado de impulsividad, comportamiento antisocial, la diferencia entre psicópata y sociópata es que el sociópata el psicópata, voy por partes, el psicópata tiene un trastorno de personalidad con un componente biológico o genético, mientras que la sociopatía o el sociópata se asocia más con factores ambientales y experiencias traumáticas durante la infancia. Ambos, psicópata y sociópata, comparten unos rasgos comunes: falta de empatía, falta de remordimientos y manipulación. Pero la psicopatía, el psicópata, se caracteriza frente al sociópata, es menos o nada impulsivo, tiene frialdad, planifica, capacidad de socialización, da muy bien ante las cámaras. Pienso en un psiquiatra que conocí hace años, estadounidense, Robert Hare, que tiene una obra maravillosa, es doctor en psicología, especialista en psicología criminal, es especialista mundial en psicopatología y en psicofisiología. Desarrolló dos, ¿cómo decirlo? Dos check-in o dos maneras de evaluar. Esto yo se lo pondría obligatorio a cualquier político de España y de la Unión Europea y de cualquier parte del mundo, antes de dedicarse a la política, que pasase el test llamado PCL y PCLR. Tendría que ser de obligatorio cumplimiento. ¿Quieres ser político? Vale. Antes, primero te voy a hacer un test. Un test que se llama el Psychopathy Checklist o lista de verificación en psicopatía, que maneja 12 criterios. Luego sacó un PCL renovado, Psychopathy Checklist Revised o lista revisada, que ya mete 20 criterios y se usa para diagnosticar casos de psicopatía. En una consultora nacional en la que yo estuve, a todos los directivos nos hacían pasar este PCL, y los que estaban un poquito candidatables, que pasaban de los 12 criterios o de los 20 criterios, cumplían con 18 o con 19, hombre, pues era un peligro ponerles en un cargo directivo. Digo yo, pues cuanto más en la política pública. Este Robert Hare recomienda un libro, Sin conciencia, el inquietante mundo de los psicópatas que nos rodean. Estamos rodeados de psicópatas. Hay muchos en cargos públicos, en grandes empresas, y no ha pasado ningún test, ojo. Robert Hare decía, y termino con esta parte, los psicópatas no siempre son delincuentes violentos. No nos quedemos en las películas de Hollywood. Se les puede encontrar en los pasillos del poder, en la influencia. Los psicópatas, dice Hare,
Suelen ser encantadores, inteligentes, dan muy bien a la cámara, son sonrientes, manipulan, engañan a quienes les rodean. El psicópata es una criatura del momento. El psicópata es el maestro del disfraz, de ahí lo que he traído luego de pintura. Maestro del disfraz, asumiendo muchos roles y llevando muchas máscaras. El mayor peligro de una sociedad, para terminar, decía Hare, el mayor peligro para una sociedad no es que pueda ser tomada por un tirano psicópata, sino que se vuelva tan complaciente y que renuncie, como nos está pasando en Occidente, a los derechos que nos han hecho y nos harán libres. Solo un detalle para terminar con esos mapas que tenía ahí. Andalucía, no solamente con el tema de la minería, Andalucía tiene, por poner un ejemplo, 14.000 hectáreas ocupadas con placas fotovoltaicas, equivalente a 16.500 campos de fútbol. En España hay ya 18 millones de paneles solares que comenzaron a instalarse en el 2006 y que, curiosamente, lo que dicen que no contaminan, tienen vida útil, como todo. Todo lo industrial, humano, tiene una vida útil y duran 20 años. Se instalaron en el 2006. Les queda poquito, 2026, estamos en el 2025. Entre parques eólicos y hectáreas ocupadas con placas fotovoltaicas, ahí vemos los parques eólicos y la situación sobre molinos proyectados. Y en España, estos 18 millones de paneles solares que comenzaron a instalarse en 2006, con vida útil de 20 años, en Andalucía y Extremadura, ha instalados 8.854 megavatios de energía solar fotovoltaica. Con la energía que producen estas plantas fotovoltaicas, se alimenta el consumo anual de 3,7 millones de hogares, es decir, toda Andalucía. Pero lo que no se sabe o no se quiere explicar es que para cada megavatio fotovoltaico se necesita una media de 2 hectáreas de superficie. Para cada megavatio fotovoltaico, un megavatio. A base de este cálculo medio, teniendo en cuenta que hay 1.560 megavatios instalados solo en tejados andaluces para autoconsumo, estaríamos hablando que de los 8.000 y pico, 8.854, 7.294 megavatios están usando suelo, que se están arrancando olivos y frutales. Debe ser que vamos a comer de placas solares que luego hay que renovar, reciclar al cabo de los 20 años. No vamos a comer ni aceitunas, ni vamos a comer árboles frutales, vamos a comer placas solares. Y esto era un ejemplo más de esta burbuja que se nos quiere hacer vender, porque ahora ya están preparando el reciclaje para el año, antes del año 2026, de estos miles de placas, mejor dicho, millones de paneles solares que vence su vida útil en el año 2020. Ya hay empresas, no voy a decir nombres para no tener ningún problema, pero hay empresas nacionales respaldadas con compañías transnacionales que se van a dedicar supuestamente al reciclaje. Y repito, más del 98% de los incendios que hemos vivido son provocados porque he dicho las leyes, que si supuestamente existe esta seguridad del cambio climático solo por la mano humana, ¿por qué no se hacen medidas preventivas? Y cuando he citado la ley de montes, quiero terminar con el artículo 50 de la ley de montes, que permite recalificar las zonas que se han quemado por interés general. La minería extractiva eco-friendly es de uso general, es buenísima, aunque contamine, pero es eco-friendly. O los paneles solares de vida útil 20 años es eco-friendly. O los parques eólicos arrancando superficies de cultivo es eco-friendly. O que, ¿por qué se concentran tantos incendios en el noroeste? Pues ya lo hemos visto. Y quería terminar con algo que no lo he anunciado, por eso hablo de psicopatía criminal y de burbujas y de deep state. El Pentágono, que es el que realmente, y otras instituciones del Estado profundo de Occidente, se dedican a marcar las políticas económicas de los países de Occidente,
ha gastado 4.000 millones en 5 años en industria de armamento. Ya he dicho la importancia de minerales y tierras raras para el armamento. Pero esto no va directamente para hacer más seguros los países. De estos 4.000 millones en 5 años, el 50% han ido a empresas de defensa. Las 5 primeras, Lockheed Martin, 313.000 millones, RTX, antigua Raytheon, 145.000 millones, Boeing, 115.000 millones, General Dynamics, 116.000 millones y Northrop Grumman, 81.000 millones. Por lo tanto, van directamente, en un primer lugar, a las transnacionales de armamento. Luego, a los intermediarios de estas corporaciones. Luego, a los políticos que promueven todas estas políticas. Y, por supuesto, a las burbujas que se quieren hacer con fantasías. Con Reagan se quería revivir la guerra de las galaxias con un macroproyecto ruinoso. Pues bien, aquí, con aviones de combate carísimos como el F-35 o misiles balísticos intercontinentales como el ICBM Sentinel, que si lo miramos por eficacia y eficiencia, el coste que tienen serían ruinosos, o el sistema de defensa que ahora iba a decir Reagan, la versión del 2025 de Donald Trump 2.0, que quiere crear esa quimera costosa que lo llama la cúpula de oro, la Golden Dome, sistema de defensa antimisiles hermético que estiman que va a ser, ya se sabe que es físicamente imposible y estratégicamente poco judicioso, pero eso va a justificar todo, como justificó la Star Wars, la guerra de las galaxias, lo que quieren justificar con la Golden Dome. Y eso va a beneficiar a empresas, no solamente armamentísticas, sino de las de Silicon Valley, porque también el sector tecnológico militar emerge en Silicon Valley. Elon Musk con SpaceX, Peter Thiel, que no me canso de repetirlo, con Palantir, Palmer Luckey con Anduril, y luego las empresas mineras donde están grandes fondos, que son los que van a explotar las tierras a expensas del sector primario, de agricultura, pesca, ganadería, etcétera, etcétera. Y vamos al cuadro. ¿Por qué quería traer este cuadro? Bien, Javier, qué espléndida explicación. Mira, ahí vemos a tu rey de España, porque tú como Bueno, español pues has jurado lealtad al rey, no me digas que no. yo no he Bien. jurado lealtad al rey Bueno, de cuando España. naciste. Yo no he jurado lealtad más que primero a la familia, en primer lugar, que es a quien hay que tener primero lealtad, y luego a la ciudadanía, de Claro. la cual me siento y formo parte. Oye, Pero a las instituciones sí, yo no he jurado ninguna lealtad. La ahí está. lealtad son las instituciones hacia el ciudadano, porque viven de los ingresos de los ciudadanos, Pues sí. de los impuestos de los ciudadanos. No son entes que viven de la nada, no son entes que viven del maná que les echa Moisés, o que dice Moisés, un neo Moisés que viene del cielo. No, no. Aquí realmente viven a costa de unos sueldos pagados con los impuestos y unos sobresueldos pagados por las transnacionales. Sí, no, lo decía por la Constitución que dice que los españoles deben ser leales, ¿no? Sobre todo también al rey. Pero bueno, Yo nací en el 62 y la Constitución es del año 78. entonces no aplica. Qué bien, qué buena onda. Oye, estaba viendo unas imágenes, no sé si sean mis nervios. Quiero imaginar que este bombero está apagando el fuego, ¿no? Pero yo lo que veo ahí es que en lugar de echarle agua, le está echando fuego, o sea, está incendiando más. Me imagino que es para que quemes alguna área y ya ahí el incendio ya no traspase porque ya está quemado y es una forma de controlar. Me imagino que es Lo único que sé que es que ha habido, antes de ayer, encontraron en la cuneta a otro voluntario de apaga incendios muerto, abrasado en la cuneta. He visto caballos, imágenes de caballos en Galicia totalmente quemada su piel entera y sus crines quemadas. He visto animales muertos del bosque. He visto poblaciones enteras destruidas. He visto y focos aprovechando
el día antes la meteorología, cómo se predecía que iba a ser, y el foco salía por ese lugar. Y estoy viendo a 150, no sé la cifra a estas horas, de investigados y detenidos. Por lo tanto, incendiarios, no pirómanos, Sí, incendiarios a sueldo de, por intereses de, y mira, repito, planes de la Comisión Europea que pedían que se explotasen estas tierras raras y estos minerales en España desde el 2018, que tenga constancia, o incluso más. mira, Pero la pandemia sí, paró los movimientos. es que mira, Hubo que fíjate, matar antes humanos, viejitos fundamentalmente, para luego ir a por los de mediana edad y jóvenes. mira, deja correr la imagen. eh, bueno, deja que la veamos en acción, porque sí, es que luego muchas veces se cuelan imágenes. Mira, mira, mira. Yo veo que ahí va Claro, poniéndole cuando las barbas de tu vecino veas pelar, por eso es yo veo que le va por... ejemplarizante este programa hoy, no es solo España, es Occidente y la locura de gobiernos que están no gobernando a favor de la ciudadanía, no partidos políticos de gobierno y de oposición a favor de la ciudadanía, sino de intereses claramente espúreos, y donde se ven, se superponen mapas y dices, anda, mapa de mineralógico y mapa de incendios. Y ves la anterior catástrofe de hace 10 meses y ves cómo se apropian sin justiprecio de tierras tras una dana. Es necropolítica de psicopatocracia, con ese neologismo que lo he querido coger hoy. Perfecto. Sí, pues aquí también en México hemos sufrido y luego no solo abajo el litio, los recursos naturales, también al quemar la tierra, bueno, entonces ya pasa a otra forma de, de cotizarse para bienestar de las grandes constructoras de complejos industriales, de complejos residenciales, de Eso fraccionamientos, fue durante todo condominios. el principio de la democracia, Roberto. Se quemaban para luego complejos residenciales, urbanizaciones. Como ya el descaro llegó a grados, como el de la época que he dicho, del año 92, que hubo el mayor número de incendios en ese año bajo el gobierno de Felipe González, tuvieron que hacer un maquillaje. Las élites intentan siempre, cuando llegan a un determinado nivel de plusvalía, y el pueblo, que es paciente, el pueblo de España, porque somos un experimento de ratas de laboratorio, como dice Susan George, en el año 90 y tantos, ya lo decía, en el libro del informe Lugano del año 91, 92, España es un laboratorio de experiencias que hace el Club Davos. Y cuando digo Club Davos, hablo de esos intereses. Ese es el cuadro. Es un cuadro de un autor estadounidense que lo he cogido de Stephen Craig Hickman. Pertenece a la línea de escritores y de artistas, porque escribe y pinta, es un polifacético artista y pertenece a una escuela de escritores que hablan de lo alucinatorio, de lo fantasmático, como por ejemplo lo hacían Franz Kafka, Jorge Luis Borges, Italo Calvino y similares. Como él mismo dice en su página Stephen Craig Hickman 1952.artstation.com, dice, mi estilo, mi arte se inspira en la llamada escuela vienesa de realistas fantásticos, solo que lo lleva al lado oscuro de las tradiciones. Es para él, como digo sus propias palabras en esta página web que transcribo, mi museo de aberraciones es el universo mismo, un sitio lleno de extrañas maravillas y una complejidad casi infinita en el que nos encontramos enredados en una matriz cuántica de infinitas posibilidades. Y, sin embargo, no sabemos nada de él, salvo los pequeños detalles de nuestras ciencias especulativas y teóricas que descifran tales cosas, junto con las infinitas aberraciones de nuestro pensamiento, ficciones, mitologías, filosofías y metafísica que nada nos dicen sobre el universo y mucho menos sobre nosotros mismos. Vivimos, dice Stephen Craig,
Hickman, perdón, Stephen Craig Hickman, pensemos en Hickman, el apellido, vivimos en una fantasmagoría de desinformación y falsedad, y aún así seguimos creyendo en ella como la verdad. Nos contamos historias por la noche y nos entretenemos con fábulas y sueños para ayudarnos a sobrevivir en un mundo que desconocemos y que nos desconoce. Aquí la obra se llama Los Hechiceros, ese es el nombre que tiene la obra. Él, yo lo voy a reinterpretar. Él en la obra habla de los dioses, de los arcanos mayores, de las 22 cartas del tarot, los arquetipos universales del 0 al 21. Estos arcanos mayores son el loco, el mago, la sacerdotisa, la emperatriz, el emperador, etcétera. Los enamorados, la rueda de la fortuna, el diablo, la luna. Yo no lo quiero interpretar en base tarotística, aunque la obra está pensada y titulada Los Hechiceros, dioses de los arcanos mayores, de la Enciclopedia de los Antiguos. La imagen muestra una fila de figuras encapuchadas que recuerdan a una estética asociada con el folclore o la fantasía de lo dark, de lo oscuro, influencia del arte neogótico y del arte fantástico, enfoque en detalles intrincados y un ambiente misterioso. Yo lo quiero usar aquí para lo que he venido hablando de los manipuladores de la realidad, de estos hechiceros psicópatas que nos gobiernan, la psicopatocracia, hechiceros tanto que no dan la cara, un poder infernal de oscuridad y corrupción, que estas figuras no la quiero ver como la ve el autor, como deidades, personajes arquetípicas o entidades místicas, sino lo quiero ver como hacedores de la psicopatocracia o gobierno de los psicópatas. Y para terminar con la imagen, quiero leer un texto de otro autor que ya he citado algunas veces aquí, un autor francés que también es artista y escritor, Philippe Queot, que iba a traer una litografía de él y la he superpuesto a este cuadro de Hickman. Dice Philippe Queot en un texto llamado, que traduzco del francés, Un Dios vacío. El deseo de ver sufrir a los otros, a todas las formas de otro, todo lo que ónticamente consideramos como otro, el deseo de ver sufrir al otro infinitamente más que lo que uno sufre en sí mismo o lo que ha sufrido en pequeñas dosis, este deseo, este sufrimiento, estos factores mal llamados de equilibrio inestable pero un equilibrio, el equilibrio del odio, tendencia a expandir el sufrimiento bajo todas las formas de odios, por hipocresía, por mentiras, por la sangre, por las bombas, por los asesinatos de Estado, por la inteligencia artificial manipuladora, por el hambre, por la humillación, por los asesinatos masivos o los asesinatos selectivos, ciblé, elevados al rango de ideal político. La pulsión absoluta de hacer el mal en la escala del alma humana y, por consecuente, en la escala de la humanidad toda entera. Se hiere a la representación del cielo y de la tierra, se asesina día tras día al mismo Dios que incluso se pretende honorar. Se le ahueca a este Dios y se le vacía. Hacer el mal a la mayor escala posible todos los días. Erigir un sistema mediático y gubernamental en razón social, cultural y política. Se llena el vacío haciendo el vacío alrededor de sí mismo. Se instala el vacío en la cabeza de las masas. Se arroja vacío uno tras otro. ¿Por qué? Por este deseo de venganza instituido como paradigma, poderoso, eterno y estructurante. Inscribirlo a fuego y a hierro para siempre es lo que pretenden en el corazón de todos nosotros. Noticias, Nouvelle Universelle, nueva y universal fraternidad de gentes del odio, el odio absoluto, irremisible, siempre y por todo. Y termino diciendo una frase de Salinger en El guardián entre el centeno. Verás que no eres la primera persona a quien la conducta humana ha confundido, ha asustado y hasta asqueado. Te animarás a ver, y esto lo digo para todos nuestros seguidores, te animarás a ver que no estás solo en este sentido. Son muchos
los hombres, seres humanos, que han sufrido moral y espiritualmente del mismo modo que tú. Y por lo tanto, como formamos parte de una comunidad sintiente, la comunidad de detrás de la razón, crítica y socialmente solidaria, tenemos que parar a estos psicópatas instalados en la psicopatocracia de la necropolítica. Bravo, Javier, te lo digo de corazón. Gracias por traernos esto, recordarnos que esta es nuestra labor, recordarnos a todos los que ven el programa, a todos los que no los ven también, pero que escuchen comentarios, que la labor es esta, justamente, denunciar y hacer algo, estar en acción para parar a todos estos pues desgraciados que no tienen gracia, por eso son desgraciados. Una gracia, la gracia, como quieras llamarle, natural, divina, universal, de dar vida y de protegerla, y no ser amantes del odio o ser parte de esa comunidad del fuego del odio o el negocio de las cenizas. Me gustó mucho eso. Gracias, Javier. Y bueno, pues que se apaguen los fuegos en cualquier parte del mundo, porque sin duda esto de las cuestiones naturales, pues que se los crea su abuela. Los fuegos son fuegos también de guerra, de otro tipo de guerra. Hermano, gracias de verdad, y gracias a ti que nos ves en cualquier parte del mundo. Gracias, y pues nos estamos viendo para la próxima. Nos vemos hasta la próxima. Gracias por esta clase magistral de fin de semana. Un abrazo, hermano, nuevamente.